Les bendiga, buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a esta transmisión. Sean bienvenidos los hermanos, hermanas que nos sintonizan, los familiares que nos sintonizan también a la distancia, los que están aquí cerca, en Estados Unidos. Sean todos bienvenidos en el nombre del Dios Todopoderoso, a quien adoramos, a quien alabamos. Gracias damos a Dios por la oportunidad que nos brinda nuevamente de estar aquí con ustedes, para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Así que antes de todo les invito a que pongamos en las manos del Señor esta reunión, para que sea su nombre glorificado y que sea Él quien tome el control total de este momento y que sea Él quien pueda hablar a nuestros corazones, a nuestra vida, a través del Espíritu Santo del Señor. Así que le invito a que ahí donde está, con sus ojos cerrados, incline su cabeza y oremos juntos al Padre, porque la Escritura dice que el Señor Jesucristo dijo, el Señor Yeshua dijo, que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, es decir, en un solo sentir, con un solo propósito en su nombre, Él ahí se hará presente. Y creemos en esa palabra. Así que le invito a que cierre sus ojos y ore conmigo en esta noche. Señor, Padre Santo, Eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder, porque nos permites una vez más, Señor, en esta noche poder estar reunidos, Señor, a la distancia, Señor, con nuestros hermanos, hermanas, con amistades, con familiares a la distancia que nos sintonizan, Señor, para poder recibir tu palabra. Señor, en esta noche glorifica tu nombre como solo tú sabes hacerlo. Espíritu Santo, te pedimos que tú tomes el control de tu siervo que trae la palabra. Y que seas tú, Espíritu Santo, quien pueda hablar a nuestros corazones, que seas tú quien pueda hablar a nuestras vidas, que seas tú quien pueda exhortarnos, que puedas capacitarnos, que puedas llenarnos de tu presencia, que puedas llenarnos de tu palabra, de tu Torah, Señor, y que pueda iluminar nuestro camino, pueda iluminar nuestra vida y nos ayude a andar, Señor, conforme a tu voluntad y a tu propósito, Señor eterno. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, nuestro Mesías. Te lo pedimos y te lo suplicamos, Señor eterno. También te pedimos perdón por nuestras iniquidades, por nuestras maldades, nuestras rebeliones y nuestros pecados, Señor. Ten piedad y misericordia de nosotros y recuerda que somos polvo, Padre. Y permítenos en esta noche poder recibir tu palabra, poder recibir tu bendición, poder recibir tu consejo, poder recibir tu exhortación, Señor. Y háblanos, Señor, que tus siervos oyen. Háblanos que tu pueblo oye. Háblanos, Señor, que cada uno de aquellos que tienen la necesidad de ti, Señor, está escuchando y escuchará tu palabra y abrirá su corazón, Señor. Dale discernimiento a cada uno, conforme, Señor, sea su fe en ti y que seas tú supliendo toda necesidad en sus vidas. En tu nombre, Señor, encomendamos este momento de principio a fin. Toma el control, Señor, de los aires, toma el control de las personas ahí donde nos están sintonizando y que tu presencia se haga presente en cada casa, en cada lugar, Señor, donde nos sintonizan en esta noche, para que tu nombre sea glorificado, oh Yahweh, para que tu nombre sea glorificado, Señor Yeshua, Señor Jesucristo, para que tu nombre sea exaltado en medio, Señor, de tu pueblo y en medio de los gentiles. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. El tema de esta noche es: el buen pámpano se conoce por su fruto. Así que le invito a que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 20. Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 20. Dice así la Escritura: Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y al final dice, lo vamos a agregar, aunque
también es parte de nuestro tema. Lo vamos a ver más adelante, este mismo versículo que dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Cuando nosotros nos acercamos al Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Yeshua, la palabra nos compara a nosotros, a los que buscamos del Señor, a los que entramos y somos parte de su reino. Nos compara como pámpanos conectados a la vid. ¿Y qué es la vid? ¿Quién es la vid? Bueno, el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, Él, el ungido del Padre, Él es la vid. Hoy en día hay muchos como estos, que dice la Escritura que son lobos rapaces, son lobos vestidos de oveja. Y hoy en día se da, porque dice la palabra que en los postreros tiempos se darían hombres amadores de sí mismos, avaros, envidiosos, vanidosos y deseosos de lograr sus propios objetivos antes que el objetivo de Dios. Así que hoy en día vemos que han aparecido una cantidad de personas hablando en nombre del Señor. Pero dice el Señor Jesús, nos enseñó que por sus frutos se conocerán los que son verdaderamente de Él. Y cada creyente, cada cristiano, tiene que dar evidencia de que es parte del cuerpo de Cristo. Son evidencias, y las evidencias son los que vamos a ver, los frutos. Cada pámpano tiene que dar fruto y se tiene que reconocer si realmente está conectado a la vid verdadera, que es nuestro Señor Yeshua. ¿Cómo conoceremos a estos falsos profetas? Porque hay falsos profetas, hay falsos pastores, hay falsos apóstoles también. Recuerde que los apóstoles que hay actualmente son puestos por la iglesia, son apóstoles de la iglesia, no del Señor Jesucristo, que es muy diferente. Los apóstoles de hoy en día son puestos por los hombres, por las iglesias. No fueron elegidos como los apóstoles que eligió el Señor Jesús. Así que también hay falsos evangelistas, hay falsos maestros y también falsos cristianos que se dicen ser cristianos, pero que realmente no tienen nada de cristiano porque no evidencian en cuanto a los frutos en su caminar con el Señor. Así que, porque si en el fruto de algunos que han aparecido últimamente, si en el fruto de los labios de esas personas existe más el dinero que realmente los frutos que tiene que evidenciar que es parte y está conectado al Señor Jesús, déjeme decirle que esa persona que el fruto que él evidencia únicamente, el fruto de sus labios, es de acuerdo al dinero o a lo económico o a la prosperidad, déjeme decirle que lo que menos tiene esa persona es la palabra del Señor en su vida. Tiene fruto abundante, pero un fruto abundante de codicia. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Porque el mismo Señor Yeshua, el mismo Señor Jesucristo dijo esto. Acompáñeme a Lucas capítulo 12, versículo 13. Lucas capítulo 12, versículo 13. Dice así la escritura. Esta es la versión Peshitta 2015. Cierto varón entre la multitud le dijo: Maestro, di a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Pero Jesús le dijo al hombre: Hombre, ¿quién me ha designado como juez o árbitro sobre ustedes? Luego dijo a sus discípulos: Tengan cuidado con toda forma de codicia, porque la vida no consiste en la abundancia de bienes. Oiga bien, en la abundancia de bienes. ¿Por qué? Porque hay hombres hoy en día que lo que tienen más en su corazón es la codicia, es el fruto, es cortarle toda la lana posible a las ovejas y lucrarse de eso, que alimentar y cuidar la grey del Señor. También el Señor nos dijo en Lucas capítulo 12, versículo 31, un poco más adelante. Lucas capítulo 12, versículo 31 al 34. Mire lo que el Señor dijo. Busquen, pues,
el reino de Dios, y todas estas cosas les serán añadidas. No tengan temor, rebaño pequeño o manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Vendan sus posesiones y den ayuda, es decir, sean bondadosos. Háganse bolsas que no se desgasten, dice esta versión. Un tesoro inagotable en el cielo, donde el ladrón no se acerca ni la polilla destruye. Porque donde esté su tesoro, allí también estará su corazón. Mire qué importante. Si el corazón de una persona, si su tesoro está en la codicia, de eso se va a alimentar. Y eso es lo que va a dar. Lo que menos va a dar va a ser la palabra del Señor y el Espíritu Santo del Señor, lo menos que va a ministrar. Sino que la codicia, sino que la prosperidad. El Señor no dijo que vino a prosperar a la gente. Él vino a traer libertad al cautivo, a sanar a los enfermos, a traer libertad de pensamiento, para quitar las tradiciones de los hombres y el engaño de las doctrinas de hombres. Él vino a traer la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la luz que alumbra la vida del hombre, para que el hombre cambie, para que el hombre encuentre el camino correcto hacia la vida eterna. El Señor enseñó que primero debemos de buscar el reino, es decir, que tenemos que vivir y compartir nosotros un amor genuino, compartir con bondad, compartir justicia, caridad, verdad, vivir en misericordia, en paz, velando por las almas en oración. Y eso es lo que tenemos que hacer los creyentes en todo momento. Predicando su palabra, no solo de palabra, sino de hecho, con acciones. Tenemos que ser sinceros, honestos, de una sola pieza, siendo prudentes en nuestra manera de vivir. Eso es buscar el reino de los cielos. Eso es buscar hacer la voluntad del Padre. Eso es formar parte del reino. Eso es lo que el Señor vino a enseñar. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. No solo lo que se enseña en nuestras iglesias. No solo eso es servir en el reino, o vivir en el reino, o buscar el reino. Lo que se nos enseña en nuestras iglesias, que solo se refieren a servir en la iglesia. No, no solo es eso el reino. El reino no es solo servir en la iglesia. El reino de Dios no tiene que ver con servir en la iglesia. Es parte de, pero no tiene que ver con eso específicamente. Sino de vivir como un auténtico hijo de Dios. Un estilo de vida dentro y fuera de la iglesia. Ese es ser parte del reino y servir en el reino. No solo servir en la iglesia, sino que servir también a nuestro prójimo, en nuestro trabajo, o donde podamos, o donde se necesite una ayuda. Tenemos que servir en todo momento. Si no, mire la vida de Abraham. Abraham no servía en un templo, pero Abraham servía al forastero. Abraham se esforzaba por hacer las cosas buenas. Abraham se esforzaba por andar en rectitud y en honestidad en todo momento para poder agradar al Dios eterno que lo llamó, de Ur de los Caldeos. Usted puede leer la vida de Abraham. Ahí el Señor nos enseña, nos da una lección de vida. Y eso es lo que Él quiere, de servir a los demás. De eso se trata también el reino. Nuestro Señor mismo nos lo enseñó. Cuando Él se ciñó, dice, la toalla en su cintura y le lavó los pies a sus discípulos. Mostró que el verdadero servidor es el que se humilla y sirve a los demás. No es aquel al que sirven en todo momento y que engrandecen. Ese no es el mayor en el reino de los cielos. El Señor dijo que el que quiera ser grande en el reino tiene que hacerse el servidor de todos aquí en la tierra. Ese es el verdadero servidor. Ese es el verdadero servidor que el Señor quiere. No aquel que lo sirve, sino que el que sirve en todo momento. Ese es el grande allá. Así dice la Escritura. Por tal motivo, nosotros como cristianos, como creyentes, que decimos amar a Dios Padre y a través de Jesucristo, nosotros debemos dar frutos dignos
de arrepentimiento, como lo dice Mateo capítulo 3, versículo 8. Acompáñenme rápidamente. Libro de Mateo 3, versículo 8 al 9, que dice así: Por tanto, den frutos que sean considerados dignos de arrepentimiento, y no presuman diciendo entre ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, le dijo a los fariseos el Señor en ese momento. Es decir, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? Que no se debe ser cristiano solo de palabra, sino que de hechos, de acciones, como lo habíamos mencionado. Vivir la palabra del Dios eterno en nuestra vida cada día. Porque no solo es decir, yo soy un pastor, yo soy un apóstol, yo soy un profeta, yo soy un evangelista, yo soy un maestro, yo soy un cantor, yo soy un danzor, yo soy un diácono, yo soy un obispo o yo soy un cristiano. No simplemente es decir eso. No solo es de decirlo, sino que de demostrarlo. Y de demostrar el carácter de Jesús en nuestras vidas, en nuestro caminar, es decir, dar frutos. Porque aquí nadie se va a salvar por títulos, o por ser hijo del pastor, o por ser hijo del apóstol, o del profeta, o del diácono, o del que canta, o por asistir a los cultos, o por su estatus social, o porque tiene riqueza o no, o porque se mantuvo pobre y humilde toda su vida. No, nadie se va a salvar por eso. No es así. Se va a salvar únicamente por su manera de vivir, por los frutos que usted dé, por la obediencia a la palabra. Y cuando usted obedece la palabra del Dios eterno, entonces usted va a dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque la palabra dice de esta manera. Acompáñeme al libro de Job, capítulo 34. Job 34, versículo 11. Acompáñeme, Job 34, versículo 11. Dice así la escritura: porque Él, es decir, Dios, retribuirá al hombre conforme a sus obras, a cada uno según se le encuentre en su conducta, es decir, en su manera de vivir, en su estilo de vida. De acuerdo a su estilo de vida, así el Señor le va a retribuir a usted. De acuerdo a su estilo de vida será juzgado, será salvado, será condenado. Así dice la Escritura. Así que como verdaderos creyentes que decimos ser, debemos dar frutos que se puedan apreciar. Cuando un árbol tiene frutos, se pueden notar en su follaje. Cuando un árbol de naranja está cargado de naranja, pueden apreciarse las bolitas de color naranja en la parte de arriba, en su follaje. Usted puede apreciarlo. Dice, ese árbol tiene fruto. De la misma manera, los creyentes debemos evidenciar frutos. Que las personas cuando nos vean digan, sí, realmente él es creyente, él es cristiano. Realmente él sí cree en Dios, él sí busca a Dios. ¿Por qué? Porque su actitud me lo dice, su manera de ser, su manera de actuar, su manera de hablar. A Pedro, cuando el Señor Jesús lo apresaron, a Pedro en su momento le dijeron, tú andabas con el Nazareno. Él dijo, no, yo no conozco a este hombre. Pero claro que sí, porque tu manera de hablar te delata. Pedro había dado frutos, había comenzado a dar frutos y se estaba pareciendo al Maestro. Porque la forma en que él hablaba daba a conocer a quién servía Pedro y a quién tenía él en su corazón como prioridad. A pesar de que falló, sí, pero más adelante el Señor lo restaura y lo restaura rápidamente. Pero ese es otro tema, lo vamos a ver en otra ocasión. Así que el verdadero creyente se conoce por sus frutos, no por lo que él mismo diga de sí mismo, sino por su conducta, su manera de hablar. Por eso el verdadero pámpano de la vid debe vivir como dice el libro de Efesios capítulo 4. Acompáñeme al libro de Efesios capítulo 4 versículos 22 al 32. Efesios capítulo 4 versículos 22 al 32. ¿Lo tiene? Efesios 4 versículos 22 al 32 dice así la escritura: desechen de ustedes su anterior manera de vivir
el viejo hombre que se ha corrompido por pasiones desviadas, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado por Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Por tanto, desechen de ustedes la mentira, porque hay creyentes que hablan mentira. Hay cristianos, bueno, se dicen ser cristianos, pero son mentirosos. Entonces realmente no son cristianos, porque el verdadero cristiano no dice mentira. Porque la Escritura dice que el que miente es hijo de Satanás, que el Señor lo reprenda, porque Satanás es el padre de la mentira. Así que sigue diciendo la Escritura: y hable cada quien la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, es decir, podemos enojarnos. Porque hay quienes dicen que los cristianos no se tienen que enojar. Y a veces nos juzgan por eso, porque nos enojamos. No, podemos enojarnos, sí. Tenemos el permiso en la palabra que podemos enojarnos. No es pecado enojarse. Pero no tenemos que pecar. Es decir, que estemos enojados con las personas hasta el día siguiente o mucho tiempo. Sino que el enojo se nos pase rápidamente para entonces no caer en pecado, en resentimiento o en ira o en una molestia o un repudio contra la otra persona. Entonces ahí sí pecamos. Sigue diciendo la Escritura: enójense pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No tenemos que permitir que venga el siguiente día y estemos todavía molestos. Ni den ocasión al adversario. El que robaba no vuelva a robar, sino trabaje con sus manos para que tenga que dar al que tiene necesidad. Mire, compartir la bondad en todo momento. Y lo está diciendo el apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia de Éfeso. Y practiquen lo bueno, dice la Escritura. Ninguna palabra obscena salga de la boca de ustedes, sino la que sea buena y útil para edificación. Porque hay muchos que dicen ser cristianos, pero se les salen malas expresiones, malas palabras. Entonces eso no es ser cristiano, eso no es ser creyente, eso no es seguir a Jesús, eso no es seguir a Yahshua, eso no es seguir al Padre eterno, eso no es seguir al Dios eterno, eso no es decir amar a Dios y que me he convertido, no. Ahí está diciendo que tenemos que desechar al viejo hombre que está viciado con estas cosas obscenas. Entonces, no tienen que salir palabras de nuestra boca que sean de maldición ni obscenas, sino que sean de edificación, dice, para que impartan gracia a los oyentes, a los que los escuchan, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por quien han sido sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo, ha sellado a cada uno de aquellos que aman al Padre, que aman al Señor Jesucristo, a Yahshua, y que se esfuerzan por vivir una vida en santidad para Él. Han sido sellados para el día de la redención, que por cierto será muy pronto, porque todo se está alineando para su venida. Quiten de ustedes, dice la Escritura, toda amargura. El creyente, el cristiano verdadero, no tiene que ser amargado. Quitar toda furia, toda ira, toda gritería. El creyente verdadero no tiene que vivir gritando en su casa y gritando donde quiera que ande. Tiene que dejar la gritería. Eso también tenemos que dejarlo porque es parte del viejo hombre. Y la blasfemia, junto con cualquier maldad. Y sean afectuosos y compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, así como Dios nos perdonó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué maravilloso. Esto es parte de vivir conectado a la vid, como dice Efesios 4, 22 al 32. Y era importante que lo leyéramos. ¿Y qué es lo que quiere decir entonces esto? Que quitemos de nosotros malos deseos, que tengamos una mente totalmente renovada, que seamos justos, apartados del mal, y que hablemos con la verdad en todo momento. No mentir a los demás, y como todo lo que hemos discutido y lo que hemos visto en el versículo anterior. Así que de esta manera, actuando nosotros de esta manera y abandonando esta vida de pecado y al viejo hombre, entonces estaremos actuando como árboles con buen fruto. De nuestros labios saldrán cosas buenas para los demás, porque de la abundancia del corazón, dice la Escritura, habla la boca. De lo que yo tenga aquí es lo que voy a dar y lo que van a escuchar hablar de mí. Porque si en mi corazón, si la abundancia de mi corazón está llena de crítica contra los hermanos,
y está lleno de chambre contra los hermanos o dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, es lo que voy a dar. Lo que tengo es lo que voy a dar. En una ocasión venía Pedro con otro apóstol y vieron a un hombre enfermo. Y él le dijo: Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo es la presencia de Dios en mi vida. Lo que tengo es al Señor Jesucristo revelado en mí. Lo que tengo es a Yahshua en mi corazón. Lo que tengo en mí te voy a dar. Y en el nombre de Yahshua, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el hombre se levantó. De la abundancia del corazón habla la boca. De acuerdo a lo que usted tenga en su corazón es lo que usted va a hablar y va a dar a los demás. Y los demás van a recibir de parte suya. Mire lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 33 al 37. Acompáñenme rápidamente. Mateo 12, 33 al 37. Libro de Mateo 12, 33 al 37. O hagan bueno el árbol y buenos sus frutos, o hagan malo el árbol y malos sus frutos, porque por sus frutos se conoce un árbol. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Dijo el Señor. Porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Si el hombre bueno saca cosas buenas de los buenos tesoros, pero el hombre malo saca cosas malas de los malos tesoros. Y yo les digo que los hombres darán cuenta en el día del juicio de cualquier palabra vana que hablen, porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros daremos cuentas en el juicio. Todos daremos cuenta delante de Dios. Cada uno daremos cuenta por nuestras acciones, de cuanto a lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Un creyente verdadero que critique a los demás, que ande en chambres, diciendo que le cae mal este o el otro, que no pasa a este hermano o a esta hermana, que dice mentiras, que no le salen bendiciones de su boca, sino que le salen maldiciones, le salen cosas malas. ¿Cómo se puede decir que esta persona es un creyente, que es un cristiano, que es un seguidor de Jesucristo? Si las personas que están en el mundo se dan cuenta de eso. Y lo primero que dicen, y él dice ser cristiano, él dice ser creyente, él dice ser pastor, él dice ser profeta, él dice ser evangelista, él dice ser maestro, él dice ser diácono o diaconisa, o que danza o que canta, pero con su actitud, con sus palabras, con su actuar lo dice todo. Él mismo se engaña, porque Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Eso está en Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a segar, dice la Escritura. Así que vea lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 7. Acompáñeme porque yo sé que a usted le encanta la palabra. Capítulo 15 del libro de Juan, versículos 7 al 8. Mire lo que dijo el Señor y cómo es y debe ser un verdadero cristiano, un verdadero creyente, un verdadero seguidor de Jesucristo, un verdadero amante del Padre Dios eterno. Si permanecen en mí, dijo Jesús, y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que quieran pedir lo tendrán. En esto he glorificado el Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. La única manera y la llave para poder recibir todo lo que querramos es permanecer en Yahshua, en Jesús, en Jesucristo. Es la única manera. Mire, y si permanecen en mí y mis palabras, es decir, si ustedes obedecen mis palabras cada día, cada instante en su caminar, entonces pidan todo lo que quieran y lo tendrán. Mire, y lo tendrán. Eso lo dijo el Señor. Esa es la clave. Permanecer en Él. En la iglesia hay todo tipo de personas. Esto tipifica a todo tipo de rama que es conectada a la savia del árbol. Esta savia es la presencia del Dios mismo. El estar conectados a la vid verdadera, que es el Señor Jesús, es recibir del Espíritu Santo y vivir en santidad, esforzándome cada día, abandonando lo malo.
Si somos ramas conectadas constantemente a la savia, seremos unas personas y seremos una persona diferente completamente. Daremos ese fruto de diferencia, como lo dice Segunda de Corintios. Acompáñenme rápidamente. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17, 18. De modo que todo el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Mire, si el que esté en Cristo. Si una persona no se mantiene en Cristo en su caminar todos los días de su vida, fuera de la iglesia, no solo dentro de la iglesia, sino que fuera de la iglesia, entonces, de modo que todo el que está en Cristo es nueva criatura, será nueva criatura y las cosas viejas van a pasar en él. Pero si él no se mantiene en Cristo, entonces no va a ser verdaderamente una nueva criatura, ni las cosas viejas pasarán, porque el hombre viejo estará todavía en él y estará luchando contra él mismo, como está viciado, está con cosas perversas y malignas, estará luchando con esas debilidades en su caminar. Y sigue diciendo el versículo 18, y todo ha llegado a ser nuevo por medio de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio del Cristo, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Esta es la versión de Biblia Peshitta 2015, por si lo encuentras diferente con la suya. Además de eso, nosotros tenemos que tener una mente renovada, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2. El verdadero creyente tiene que tener una mente renovada. Romanos 12:2 nos dice de esta manera: y no sean conforme a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el Señor quiere. Una mente renovada. El verdadero creyente, el verdadero hombre de Dios, tiene una mente totalmente renovada. Tiene la mente de Cristo, como dice la Escritura. ¿Y cómo lo va a evidenciar? Con sus frutos. Con los frutos va a evidenciar que si es un verdadero hombre de Dios, si es una verdadera mujer de Dios. Con los frutos, porque el Señor nos dijo en el primer versículo que leímos al comenzar esta enseñanza, es que por sus frutos los conoceréis, porque hay muchos lobos rapaces, dice la Escritura. Así que andaremos en el Espíritu de Dios verdaderamente si actuamos en obediencia. Y como resultado de andar en el Espíritu de Dios, si un verdadero creyente anda en el Espíritu Santo de Dios, evidencia andar con el Espíritu Santo de Dios, evidencia ser una nueva criatura, evidencia ser una nueva persona, si anda con el Espíritu Santo de Dios. Como resultado, tiene los frutos que habla el libro de Gálatas, capítulo 5, la carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 24. Acompáñenme rápidamente. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 24, que dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y vamos a ver cada uno de estos frutos. El amor. El amor. Este fruto del amor es la traducción de la palabra griega ágape, que significa amor fraternal, afecto, buena voluntad, amor. Y eso es lo que significa este fruto. Un amor fraterno entre hermanos, completamente. La palabra amor en este contexto es la traducción de esa palabra griega ágape. Y mire, eso es tener una actitud sincera en buscar el bienestar del prójimo por encima de los intereses personales de nosotros mismos. Acompáñenme rápidamente al libro de Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Mire, el fruto del amor. Un creyente tiene que andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Y cómo lo hizo? Con amor. El creyente verdadero tiene que tener amor, el verdadero amor del Padre. No un amor fingido, no un amor hipócrita, un verdadero amor. El verdadero amor que viene de Dios no hace daño. El creyente verdadero, si tiene el verdadero amor de Dios, no habla ni critica a su hermano. No le puede caer mal ningún hermano o hermana dentro de la iglesia. O su prójimo fuera de la iglesia tampoco. Porque sea como sea las personas que no son parte del cuerpo, el Señor murió por ellos y usted no puede rechazarlos. También murió por ellos, usted también tiene que amarlos. Sea como sea, tiene que amarlos y perdonarlos por el amor que usted profesa decir tener de parte de Dios. Porque el verdadero amor de Dios es eso. Lo que el Señor Jesús, Señor Yeshua, hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Ahora veamos el siguiente fruto, que es el gozo. El fruto del gozo. El fruto del gozo del Espíritu es la palabra que se traduce como gozo, que proviene del griego jará, el cual describe un estado de permanente alegría y felicidad, que se produce de una experiencia totalmente espiritual. Se produce de una experiencia totalmente espiritual. Es una actitud de confianza suprema y alegría intrínseca dentro de nosotros. ¿Basada en qué? En la fidelidad de Dios, en lo que Él es y en su benevolencia. Eso es gozo. Mire, un estado permanente de alegría y de felicidad. Estemos gozosos tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. Pablo y Silas estaban en la cárcel encadenados, dice la Escritura, y estaban gozosos cantando, alabando y adorando a Dios. Miren, una cárcel sucia, maloliente, oscura, húmeda. Estaban atados con grilletes en sus pies. Estaban gozosos alabando al Señor y de participar en los ¿cómo se llama? En el sufrimiento del Señor, porque así lo tomaban ellos. Se gozaban y adoraban al Señor, y al gozarse adorando al Señor en esa situación difícil, Dios provocó un terremoto, y a causa de esa adoración se salvó una familia, la familia del carcelero. Mire lo que puede provocar cuando usted y yo nos permanecemos en gozo y tenemos el fruto del gozo, independientemente de la circunstancia en que estemos viviendo. Porque no solo es de estar gozoso en las buenas, sino que también en las malas. Acompáñeme al libro de Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, versículo 4. Mire lo que dice la Escritura. Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Es decir, manténganse gozosos completamente. Mire qué maravilloso. El siguiente fruto que tiene que tener el creyente y que evidencia que ese pámpano está conectado a la vid verdadera y que evidencia a los verdaderos hombres y mujeres de Dios es la paz. La palabra que traduce como paz proviene del griego eirene, que significa unir, unidad, paz, es decir, alguien que une a otros, que es un pacificador. Eso es lo que quiere decir. Alguien que une, que es un pacificador. Y esta paz no está sujeta. Esta paz no está sujeta a las circunstancias, diferente a la que el mundo da. La del mundo sí está sujeta a las circunstancias. La paz que da el Señor no lo da. No está sujeta a las circunstancias. El Señor Jesús, el Señor Yeshua le dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero mi paz no es como la paz que da el mundo. Mi paz la tendrán a pesar de la circunstancia difícil. A pesar de que estén en agonía, tendrán paz
de que yo estoy con ustedes. Y ustedes se volverán pacificadores. Donde quiera que estén, se esforzarán por traer paz y de vivir en paz, para que los demás quieran tener esa paz que ustedes tienen. Eso quiso decirles el Señor. Mire qué maravilloso. Acompáñenme al libro de Juan capítulo 14, versículo 27. Juan 14, versículo 27. Acompáñenme rápidamente. Dice así la Escritura: la paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mire qué maravilloso lo que acabamos de decir. Es una paz única, dada por Dios a través del Espíritu Santo. Es una paz basada en la felicidad de su amor y de su cuidado. También veamos lo que dice el libro de Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Acompáñenme rápidamente. Filipenses 4, 7. Mire lo maravilloso de esta palabra. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire qué maravilloso. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La verdadera paz de Dios guarda nuestros corazones. Miren también lo maravilloso que dice Isaías capítulo 26 y 3. Esta es una maravillosa promesa, así que tómela. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquel que tiene un carácter que persevera en la obediencia de Dios Padre. Si usted se mantiene en ese carácter de obediencia al Dios eterno, entonces usted tendrá esa paz. Si usted se mantiene en esa obediencia, usted tendrá esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Como lo dice Isaías 26, 3. Que Él guarde en completa paz aquel que se esfuerza por vivir en obediencia delante del Padre. Y eso es lo que Él quiere. Mire qué maravilloso. Ahora veamos el fruto de la paciencia. Acompáñeme rápidamente. El fruto de la paciencia. Dice así: el fruto de la paciencia. Ese se traduce como paciencia. La palabra que traduce como paciencia proviene del griego macrotumía. Del griego macrotumía, que significa la capacidad de sufrir circunstancias adversas esperando con tranquilidad voluntariamente, teniendo un espíritu que nunca va a ceder a las circunstancias. Mire qué maravilloso. Es la capacidad de sufrir circunstancias adversas esperando con tranquilidad voluntariamente, teniendo un espíritu que nunca va a ceder. Es decir, que es un espíritu que confía plenamente en Dios, que Dios está obrando, como dice la canción, en medio de las circunstancias, que puede tener paz en la tormenta, como dice la otra alabanza, y que sabe lo que está haciendo y lo que es mejor para cada uno de sus hijos, sabe lo que Dios está haciendo y lo que es mejor para nosotros, según su propósito. Es tener un espíritu que no va a ceder, un espíritu que va a estar paciente, esperando en aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo maravilloso. Así que acompáñeme rápidamente al libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, acompáñeme al libro de Romanos 8, versículo 28. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cualquier cosa que venga a nuestra vida, no importa lo que venga, usted tiene que tener la paciencia en el Dios Todopoderoso, de que Él tiene el control. Recuerde que este fruto de la paciencia, es estar tranquilo, es tener la capacidad de sufrir las circunstancias, esperando en aquel que nos ha llamado, como lo dice Romanos 8:28. Porque a todos aquellos que amamos a Dios,
lo que sucede a nuestro alrededor, las cosas difíciles, las cosas malas que llamamos nosotros, obran para bien. Obran para bien, porque Dios utiliza esas cosas para ayudarnos y para bendecirnos. Y eso es lo maravilloso, eso es lo hermoso, es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. Así que acompáñeme acompáñeme al siguiente fruto, que es el fruto de la benignidad, que es parte de estar conectados a la vid y son los frutos del Espíritu Santo que tiene que evidenciar cada creyente. Benignidad. La palabra que se traduce como benignidad proviene del griego crestotes. Proviene del griego crestotes, que significa excelencia moral, bondad moral, tanto en carácter o en presencia. También significa integridad. Mire qué maravilloso. Significa integridad. Significa excelencia moral en carácter o en presencia, bondad moral en carácter o en presencia. Y es la capacidad. Este fruto de benignidad es la capacidad que tenemos nosotros de ser personas buenas. Es la capacidad para ser buenos, para ser compasivos, para ser de buen corazón, para ser de buenas intenciones, para ser sinceros, para ser comprensivos y para ser tolerantes también. Ese es el fruto de la benignidad. Este fruto de benignidad describe los aspectos más amables de la bondad, una disposición bondadosa hacia otras personas. Es decir, yo tengo la disposición de ser bondadoso con los demás. Eso significa benignidad, tener esa excelencia moral en bondad. Acompáñeme al libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 13. Colosenses 3, versículos 12 al 13. Acompáñeme rápidamente. Colosenses 3, versículos 12 al 13 dice así. Mire qué maravilloso. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Tenemos que vestirnos, es decir, que sea parte de nosotros, andarlo en todo momento. Cuando usted se viste es para andar vestido todo el día. Ya sea que vaya a trabajar, ya sea que llegue a su casa y se pone su ropa de estar en su casa o su ropa de dormir y usted está vestido. La vestimenta es para andarla siempre en todo momento. Y aquí el apóstol le habla a la iglesia de Colosas y le dice, vístanse como santos del Señor, como amados, de profunda misericordia, de benignidad. Vístanse de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos. Mire qué maravilloso, el creyente verdadero perdona. El que es verdadero creyente, el que cree en Dios, el que cree en el Señor Jesucristo y que dice seguirlo y que dice amarlo y servirlo, perdona. El que no perdona no es de Dios, porque el que es de Dios verdaderamente perdona. Unos a otros, dice, perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. Tenemos que hacerlo. Mire, tenemos nosotros que perdonar. Tenemos que perdonar a otros. Somos llamados a perdonar y de vestirnos de esta benignidad, de esta capacidad de ser bondadosos, de ser compasivos hacia los demás. Mire qué maravilloso y qué hermoso. Vamos al siguiente fruto del Espíritu, que es la bondad. La bondad. La palabra que se traduce como bondad proviene del griego agatosune. Proviene del griego agatosune, que significa aquella cualidad moral de hacer lo bueno. Mire, la cualidad. Vimos que benignidad es la capacidad. ¿Sí? La benignidad es la capacidad de ser bueno. Pero la bondad es la cualidad moral de hacer lo bueno, la inclinación a hacer el bien con un comportamiento virtuoso, es decir, lleno de virtud. La bondad, este fruto, está estrechamente ligado a la benignidad.
puesto que es, que es en términos sencillos su aplicación constante. La bondad es la aplicación constante de la benignidad. Van asociadas. Es una actividad bondadosa en favor de las demás personas. Acompáñeme a la carta de Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Gálatas 6, versículo 10, y dice así la escritura: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, es decir, hagamos bondad a todos. Cuando dice todos, se refiere tanto a hermanos de la iglesia como personas que no son parte de la iglesia o que no son creyentes. Pero también enfatiza el apóstol: y mayormente hagamos bondad a los de la familia de la fe. Es decir, hagamos bondad con las personas que no conocen del Señor. Pero mayor bondad tenemos que tener con nuestros hermanos que fueron comprados con precio de sangre. Mire lo que enseña el Señor. Acompáñeme ahí mismo también al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 9 al 10. Efesios 5, 9 al 10. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. Mire, qué maravilloso lo que nos enseña el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Eso es lo que el verdadero creyente. Por eso usted tiene que juzgar a los que dicen ser de Dios, aquellos que dicen que vienen en nombre del Señor, aquellos que dicen predicar la palabra del Señor. Tienen que tener estos frutos, tienen que tener bondad, tienen que ser personas justas y tienen que ser verdaderos, comprobando lo que es agradable al Señor. De esta manera vamos a comprobar lo que es agradable al Señor si actuamos con justicia, en verdad y con bondad, porque es fruto del Espíritu Santo de Dios. Y el siguiente fruto es maravilloso y es el fruto de la fe. Este fruto, la fe, esta palabra se traduce como fe, viene del hebreo emuná, viene de la palabra hebrea emuná. ¿Y qué significa la palabra hebrea emuná? Este fruto del Espíritu que es fe. Significa confianza, significa fidelidad, significa lealtad, significa firmeza. Mire qué maravilloso. Significa confianza, fidelidad, lealtad y firmeza. Es decir, tener una confianza firme. Eso significa fe del Espíritu Santo, emuná. Confianza firme, inamovible en Dios. Una confianza firme, inamovible, que nada lo puede mover en Dios. Una seguridad bien establecida en que Dios cumplirá lo que ha dicho. Es la acción de ser leal a esa creencia en Dios, con toda verdad a Él, que se hace tangible en mi vida. Es creer actuando en obediencia a Él. El Señor le dijo a Abraham: sal de Ur de los Caldeos, sal de tu familia, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham creyó y le fue tomado por justicia. El padre Abraham tuvo emuná, tuvo esta fe, esta verdadera emuná. No el que dice yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios. Eso no es una verdadera emuná, eso no es una verdadera fe, eso no es un verdadero fruto del Espíritu Santo en cuanto a fe. No, es esto, es tener esa confianza firme, inamovible. Los creyentes de aquel tiempo que morían en una hoguera o que eran arrojados al foso de los leones, tenían la confianza que al morir ellos iban a descansar en el Señor, porque era la promesa. Y de que ese sacrificio iba a traer cosas grandes para el mundo, que iba a ayudar para que la palabra llegara hacia otros, que ese sacrificio no iba a ser en vano. Ellos tenían esta emuná, fueron fieles y firmes hasta el final. Pase lo que pase, venga lo que venga, iglesia, verdaderos creyentes, no pierdan su emuná, no pierdan su fe, no pierdan su creencia en aquel que dijo que va a regresar y va a regresar muy pronto. Sean firmes, sean fieles, porque vendrán cosas difíciles, vendrá persecución, vendrán cosas duras para la iglesia en los últimos tiempos. Pero mantenga su emuná, mantenga su fe en aquel que nos llamó
de las tinieblas a su luz admirable, porque Él prometió que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos y así lo hará. Porque aquel que lo dijo no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho. Porque Él dijo que nos iba a guardar de la ira que viene hacia las naciones de la tierra, como castigo por la maldad y por el pecado que está en aumento cada día. Pero no pierda su emuná. Manténgase firme creyendo en el Señor. Mire lo maravilloso que dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1. Acompáñeme rápidamente. Hebreos 11 versículo 1. Ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. Mire qué maravilloso. Ahora bien, la fe, la emuná, es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad. Mire, una confianza firme, inamovible en Dios. Y es la revelación de las cosas que no se ven, porque yo tengo fe y confianza que Dios va a cumplir su palabra. Eso es lo maravilloso. Ahora veamos también el otro fruto, que es la mansedumbre. Este fruto, la palabra que se traduce como mansedumbre, proviene del griego prautes. Este griego prautes significa suavidad de disposición. Una persona que tiene una disposición suave, que es dulce, que es apacible de espíritu. Y aquí entra la humildad. La persona que tiene mansedumbre, este fruto, es una persona que tiene humildad en su corazón. No es jactancioso, que evita toda contienda completamente. Es una persona que evita las contiendas. Es una obra, la mansedumbre. Es una obra afectuada en el alma. Y se le ejerce en primer lugar, en primer lugar y ante todo para con Dios, la mansedumbre. Porque tenemos que ser humildes, porque dice la palabra que Dios ama al humilde, pero al que se enaltece lo aborrece, dice la Escritura. Dios exige que nosotros seamos humildes, porque Él exalta al humilde, pero al que se enaltece lo desecha completamente. Así que también es aquella disposición de espíritu con la que nosotros aceptamos los tratos que vienen de parte de Dios con nosotros como buenos. Aceptamos con mansedumbre, con humildad lo que venga de parte de Dios. Y por ello, sin discutirlos, ni resistirlos, ni discutir contra Dios, ni tampoco reclamarle a Dios, ni resistirlo. Y también hacia nuestro prójimo. Porque a veces Dios utiliza al prójimo para poder corregirnos a nosotros mismos. Y no tenemos nosotros que desechar esa corrección. Vea lo que dice Eclesiastés 10, versículo 4. Eclesiastés 10, versículo 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Mire qué maravilloso. La mansedumbre, la humildad hará cesar grandes ofensas, porque Dios va a utilizar hasta nuestro prójimo, hasta otras personas para poder corregirnos y enseñarnos a ser humildes. Mire qué maravilloso. Vea también lo que dice Mateo 5:5. Dichosos los mansos, y esta es una clave, esta es una exigencia que dejó el Señor Jesús. Dichosos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Para poder heredar la tierra tenemos que ser mansos, tenemos que ser humildes, como dice la Escritura. Eso es lo que dijo el Señor. Es uno de los requisitos para participar de la herencia y de la salvación eterna con nuestro Señor Jesús. Es vivir en mansedumbre. Veamos también el último fruto, que es la templanza. La palabra que se traduce como mansedumbre, como templanza, y hubo un error de escritura. Como templanza proviene del griego enkráteia, que significa fuerza para contenerse, dominio propio o templanza. Eso significa esta palabra griega, fuerza para contenerse, dominio propio y templanza. Es decir, no ceder ante las presiones externas que están en contra de nuestros valores y creencias, en mantenerme en la rectitud de las acciones y la conducta. Mire, en las acciones y la conducta, a pesar de lo que digan los demás. Es dominio de la voluntad sobre los instintos. Es controlar
los instintos. Es la fuerza, la templanza, el fruto de la templanza del Espíritu Santo me da la fuerza para contener mi espíritu, tener dominio propio, tanto para no pecar contra Dios, tanto para no actuar impulsivamente. Dominio propio, templanza, control sobre mí mismo. Y contra estos frutos no hay ley. No hay ley. Mire lo maravilloso que dice la versión de la Biblia Septuaginta en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Acompáñenme rápidamente. 2 de Timoteo 1:7. Pues no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de fuerza y caridad y templanza. Eso es lo que nos ha dado, pero solo estos frutos los vamos a obtener si nosotros estamos conectados al Señor, como lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 4 al 5. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como la rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no van a dar fruto. Yo soy la vid, dijo el Señor, y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste producirá mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. La única manera de tener estos frutos es permaneciendo en nuestro Señor, es permaneciendo en él. Y mire también lo que nos dice en Juan capítulo 15, versículo 2. Toda rama que en mí no produzca fruto, él, el Padre, la cortará, pero a la que produzca fruto, la podará para que produzca mucho fruto, es decir, fruto abundante. Porque al que multiplica fruto, se le va a dar más. Es como los talentos. Es parte como los talentos, de la misma manera. Así que es muy importante que usted reconozca a los verdaderos creyentes. Tienen que tener estas cualidades y tienen que tener estos frutos. Esta templanza, tiene que tener mansedumbre, fe, emuná, tiene que tener bondad, tiene que tener benignidad, gozo, paz, paciencia, amor. Estos frutos tienen que estar en las personas que se dicen ser creyentes y líderes creyentes también. Así usted puede reconocer quiénes son verdaderos cristianos y quiénes no. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Es muy importante, porque hoy en día hay muchos lobos rapaces. De lo que tenga en su corazón, eso le darán. Si realmente usted siente en su corazón que estos frutos no están en usted, hoy es un buen día para que se los pueda pedir al Señor. Repita conmigo esta oración. Diga: Señor Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Yo quiero ser parte de este remanente que posee los frutos de tu Santo Espíritu. Si no he estado viviendo una vida que no te agrada, Señor, si no he estado dando frutos dignos de arrepentimiento, si no he demostrado ser un verdadero creyente teniendo estos frutos en mi vida, actuando cada día en mi vida como un verdadero creyente tiene que tenerlos, ayúdame a obtener estos frutos a través de tu Espíritu Santo. Guíame al conocimiento de toda verdad y de toda justicia. Que tú puedas glorificarte en mí, Señor. Lléname de tus frutos porque quiero reflejar el verdadero amor y no ser, Señor, como esos lobos rapaces vestidos de ovejas, sino que ser una verdadera oveja, Señor, que dé frutos dignos de arrepentimiento para que aquellos que me vean, te vean a ti en mí y puedan reconocerte y puedan engrandecer tu nombre, viendo mi actitud, viendo mis frutos, viendo el amor, la templanza, el gozo, la benignidad, la alegría y todo lo que hay en mí de tu Espíritu Santo. Ayúdame a obtenerlo, Señor. Te lo ruego y te lo suplico en tu nombre santo, para gloria de tu santo y bendito nombre. Si usted quiere entregar su vida también, amigo que nos escucha, en esta noche, y también tener estos frutos y ser una verdadera persona, un verdadero seguidor del Dios eterno, le invito a que repita esta corta oración conmigo. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, yo hoy te entrego mi vida y te reconozco como mi Dios, como mi Señor. Te reconozco como el Dios eterno, el único y sabio Dios, no hay Dios fuera de ti. Y a Jesucristo, a Yeshua, tu Hijo amado, que murió en la cruz y resucitó al tercer día y se entregó por nosotros. Yo te entrego mi vida hoy. Recíbeme, Señor, como parte de tus hijos.
Y lléname de los frutos de tu Espíritu Santo, porque quiero ser y andar como tú, Señor Jesucristo, anduviste en esta tierra. Enséñame y ayúdame, guía mis pasos. Escribe mi nombre en el libro de la vida para cuando tú vengas, porque sé que vienes muy pronto, yo me vaya contigo. En tu nombre santo te lo pido. Amén y amén. El Señor Dios Todopoderoso de los cielos y de la tierra los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Comparta este video. Comparta esta enseñanza para que otros también tengan la bendición de conocer los frutos del Espíritu y los frutos que tienen que poseer un verdadero creyente, un verdadero hombre y mujer de Dios, un verdadero apóstol, profeta, evangelista, maestro, cristiano, cantor, danzor. Tiene que evidenciar estos frutos en su vida, no solo dentro de la iglesia, sino que fuera de la iglesia, porque es parte de, para que el nombre del Dios eterno no sea blasfemado, entre los gentiles. Que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, los bendiga su entrada y su salida, traiga sanidad sobre sus cuerpos si están enfermos y les prospere conforme prospera su alma en su palabra y en su verdad. Que pasen buenas noches, el Señor les bendiga y les esperamos el próximo sábado. Hasta luego.